La paz de Dios, hermanos. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad nuevamente de estar en este lugar, bendiciendo su santo nombre. Quiero invitarles, hermanos, a que tengamos en nuestro corazón la consideración de este tema del día de hoy, para de una manera tener en Cristo Jesús un crecimiento espiritual. Quiero invitarles a que hagamos una oración pidiéndole la dirección a nuestro Señor Jesucristo y pidiendo la alianza del Espíritu Santo. Amoroso y eterno Jehová, gracias te damos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre del Espíritu Santo. En este momento, en esta hora, Señor, te invitamos a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que seas tú, Señor, el que se manifieste en cada uno de nosotros. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, y has preparado nuestro corazón, nuestra vida, para poder aprender cosas maravillosas que tú tienes preparados para cada uno de nosotros. En este momento yo te invito, Señor, que toques los corazones de cada uno de nuestros hermanos que en su hogar nos están viendo. Te pedimos, Señor, que toques la vida, Señor, de cada una de las personas que se dan el tiempo para estar escuchando tu palabra, Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo obre en cada corazón y haya frutos maravillosos para la gloria de tu santo nombre. Te pedimos en este momento, sea tu Espíritu Santo con nosotros y nos guíe y nos fortalezca en grande manera. Te pedimos el permiso, Señor, para que podamos tomar la palabra y podamos, Señor, servirte con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Bendícenos en los momentos de tu palabra y bendice a cada uno de los que tenemos en el corazón la disponibilidad de estar escuchando y recibiendo tu mensaje. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios, hermanos, quiero invitarles a que consideramos en este día la palabra del Señor que dice conociendo a Jesucristo. Para esto tomaremos, hermanos, como referencia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Las Sagradas Escrituras nos hablan de esta manera. Dice la palabra, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Tanto como en el Evangelio de San Mateo, y tanto como en el Evangelio de Marcos y Lucas, tenemos de una manera especial la palabra que nos habla de esta misma forma. Pero quiero compartir, hermanos, primeramente, que conozcamos el significado conociendo a Jesús. Quiero ponerle un ejemplo. Cuando usted dentro de su trabajo o cuando usted pretende acercarse a una dama o a un caballero, primeramente tiene que conocer de qué familia depende,
¿Qué pensamientos tiene? ¿Cuáles son sus acciones para poder tener aquel acercamiento a aquella persona? ¿Amistad o tener un noviazgo? La palabra, hermanos, que hoy nos habla en Mateo es algo semejante. ¿Cómo podemos nosotros conocer a Jesucristo? Primeramente necesitamos, hermanos, saber quién es Jesucristo. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Dios? Pero para esto, hermano, quiero yo compartir este pasaje que leímos para que nos demos cuenta cuál es el propósito del mensaje que nos está hablando. La palabra nos mostró de una manera, hermanos, hermosa, que nos da una enseñanza, que como aquellos discípulos sintieron el temor en el momento que la barca se estaba hundiendo. Sintieron un temor, sintieron un miedo, al grado que tuvieron que ir a despertar al maestro. Y el Señor de una manera atenta, les habló y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Los discípulos, en esa desesperación, le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Quiero, hermano, que tomemos esta referencia en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Qué nos está hablando la palabra del Señor? Que aquellos discípulos pidieron que se les salvara. Pero el Señor Jesucristo les habló y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Dentro de ello, vemos que todos aquellos que se encontraban en la barca quedaron sorprendidos cuando nuestro Señor Jesucristo reprendió al mar y al viento y callaron. Aquellos se sorprendieron y dijeron: ¿quién es este que los vientos y los mares se detienen? Cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio e hizo grandes maravillas, grandes obras, sanó enfermos, echó fuera demonios, les enseñó la doctrina, les enseñó cómo amarse los unos a los otros, les enseñó cómo perdonarse los unos a los otros. Mas no fue suficiente lo que el Señor les había mostrado. Cuando el Señor Jesucristo reprendió al mar y los vientos y callaron, quedaron sorprendidos. Quedaron sorprendidos al grado que ellos mismos se sorprendieron y dijeron: ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Quiere decir que aún todavía no le conocían tal como él era. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, dice a Jehová de los ejércitos, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Aún todavía no les revelaba muchas cosas el Señor a sus discípulos. Y por eso fue aquella expresión de palabra que dijeron y que sorprendidos decían: ¿qué hombre es este? Y se hizo, dice la palabra, que aún los vientos y el mar le obedecen. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, de una manera hermosa, nos habla a cada uno de nosotros
y nos enseña cosas grandes y maravillosas. La mente del hombre, hermanos, es muy pequeña. Dentro del atributo de Dios, hermanos, vemos que Dios posee sentimiento y voluntad. Y también, hermanos, vemos como el Señor Jesucristo, de una manera especial, se manifestó a aquellos hombres. Dice la palabra, y les dijo Jesús, venir y comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Hablamos cuando se les presentó después de la resurrección, que los discípulos estaban pescando y ninguno se atrevía, ¿tú quién eres? Mas Pedro sabía que era el Señor Jesucristo. En el capítulo de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 16, dice la palabra, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, y algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En esta parte muy importante, hermanos, contemplamos cómo el Espíritu Santo obró en el corazón de Pedro para declararle con la seguridad y la confianza, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En San Juan capítulo 8, versículo 25 al 30, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decirlos. Y juzgad de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque Él me envió. Conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Amigo, amiga joven, ¿quién crees que es aquel que los mares y los vientos le obedecen? Déjame presentártelo. Es el enviado de Dios, el Hijo de Dios viviente. Es su nombre, Jesucristo. Jesucristo, el que hizo grandes cosas y grandes maravillas con todos aquellos que había llamado para que anduvieran con él. Pero quiero compartir esta palabra para que nos demos cuenta quién es el Señor Jesucristo. Dice el Salmo 103, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor:
Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este es Jesucristo. Ahora sí ya no podemos decir conociendo a Jesús, porque ahora se nos está hablando de Jesucristo, el que hace grandes maravillas, el que nos colma de favores, el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana nuestros cuerpos, el que nos ayuda cuando tenemos problemas o cuando tenemos necesidad, el que está con nosotros en los tiempos más difíciles. Este es Jesucristo. Los discípulos decían, ¿qué hombre es este? Pero ahora nosotros decimos con la seguridad y la confianza, este es el Hijo del Dios viviente, el creador del cielo y la tierra y de todas las cosas, el formador de nuestras vidas, el dueño de nuestras vidas. Él es el enviado de Dios, Él es el ungido, el Salvador. Dice la palabra del Señor, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjate, hermano, lo que dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, o sea, que tú lo conozcas, que tú sepas quién es y que tú sepas qué hace Él por tu vida y por los demás y por los de tu familia. Su nombre es Jesucristo, el enviado de Dios, el ungido, el Salvador, el que aquellos discípulos clamaban y decían, Señor, sálvanos. Ese Señor es el mismo que también quiere salvar tu vida. Quiere sacarte de ese hoyo de confusión, de pecado, de maldad, porque Cristo te ama, porque Dios te ama y porque el Espíritu Santo nos sigue amando. Dice la palabra, porque el amor de Dios ha sido derramado dentro de vosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo sigue obrando en el corazón de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo sigue manifestando en nuestras vidas y en nuestros corazones para salvarnos, para librarnos de una condenación. San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Crees en el Señor Jesucristo porque ya le conoces. Crees en el Señor Jesucristo porque ya se manifestó en tu vida. Crees en el Señor Jesucristo porque ya hizo obra en tu corazón. Pero dice la palabra del Señor, y crea en el que me envió. San Juan 14:1. Dice las Sagradas Escrituras, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios,
cree también en mí. Damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí es necesario que nosotros nos preocupemos por conocer más del Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros sepamos más del Señor Jesucristo. Es necesario que creamos al Señor Jesucristo. Dice el tema, ¿qué necesitamos para conocer al Señor Jesucristo? Necesitamos que en tu corazón haya esa determinación de que quieres conocerle y que quieres saber más de él. ¿Pero qué necesitamos? Las Sagradas Escrituras nos hablan bien claro en San Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo, antes de partir, dejó testimonios para que nosotros conozcamos de su vida, para que nosotros conozcamos de dónde proviene y para que conozcamos sus planes divinos que tiene para con nosotros. Ese amor tan maravilloso que vino y dio su vida en la cruz del Calvario para salvar nuestras vidas, para salvarnos de esa condenación. Por eso es necesario que cada uno de nosotros determinemos acercarnos al Señor Jesucristo. Que cada uno de nosotros determinemos oír su palabra, así como los apóstoles, los discípulos fueron llamados para que anduvieran con él. Nosotros somos llamados para morar con él. Y no solamente en el tiempo de la vida aquí en la tierra, sino para que moremos con él por toda la eternidad en el reino de los cielos, el cual tiene preparado para cada uno de nosotros. La palabra nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice las Sagradas Escrituras. En San Juan 16:13 dice, pero cuando venga, San Juan 15:26, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice la palabra del Señor. Somos elegidos por el Señor Jesucristo. Nosotros ni siquiera le conocíamos. Teníamos oídas de él solamente. Pero así nos sentíamos que estábamos en su presencia. Pero estábamos equivocados porque solamente lo conocíamos de oídas. Y el mismo Señor Jesucristo en su palabra dice, hermanos, de una manera, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso dice la palabra del Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Por qué les digo que la presencia del Espíritu Santo? Porque el Señor mismo habló diciendo que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas.
San Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo está atento a la vida de cada uno de nosotros para enseñarnos, para mostrarnos las cosas que habló Dios, para que las conozcamos nosotros y conozcamos más del Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 8, y cuando venga, dice la palabra, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Capítulo 14, versículo 26 del mismo Evangelio de San Juan, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, dándonos a conocer las cosas que el Señor habló cuando estuvo con los apóstoles, cuando estuvo con los discípulos, cuando estuvo con todo aquel pueblo que le creyó y que se unió con Él. Ahora el Señor Jesucristo quiere que todos nosotros conozcamos de Él más en nuestra vida espiritual. ¿Cómo saber qué es el Señor Jesucristo? Déjame decirte que nadie en el mundo pudo hacer lo que el Señor Jesucristo hizo por ti y por mí. Se entregó en una cruz de madera. Derramó su sangre y murió en la cruz para que por medio de su muerte nosotros tengamos el perdón de pecados. Debemos de reconocer que el Señor Jesucristo, el enviado de Dios, ha venido a manifestarse a nuestras vidas y a nuestros corazones de una manera muy especial. Pero para esto quiero compartir contigo 3 puntos muy importantes sobre lo que viene siendo de los 8 puntos doctrinales. Solamente vamos a tomar 3 referencias. Primera referencia, Cristo Jesús es el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Cristo Jesús es el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Debes de saberlo, debes de conocer que Jesucristo sufrió, que Jesucristo padeció por cada uno de nosotros e intercedió y sigue intercediendo en el reino de los cielos por cada uno de nosotros. En la confesión de Pedro, en la palabra nos enseña Mateo 16, versículo 16. Pero quiero leerle, hermanos, nuevamente desde el versículo 3. Viniendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dices los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías
y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador de nuestras almas. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 24, dice la palabra: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Así como tuvo la autoridad, así como tuvo la potestad de detener los vientos y de callar los mares, así tiene la autoridad de perdonar nuestros pecados y darnos una salvación a nuestra vida. Lucas, capítulo 1, versículos 68-70. Bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Ya estaba profetizado, ya estaba anunciado que Dios enviaría a su Hijo a que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados y darnos una salvación y dándonos una oportunidad para que alcancemos el reino de los cielos. En San Juan 4:42, las Sagradas Escrituras dicen de esta manera: porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Perdón, 42 dije. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdad, dice, verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Déjeme decirle que cuando el Señor Jesucristo se acercó a beber agua al pozo, aquella mujer tuvo una conversación con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le reveló toda su vida. Y fue de la manera en que creyó aquella mujer en el Señor Jesucristo. Vino y les contó a los demás lo que había hecho el Señor Jesucristo y de lo que le había revelado. Ellos fueron e indagaron y verdaderamente se dieron cuenta que con el que se habían encontrado era con el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Quiero invitarte, hermano, que de una manera también muy especial tengas en tu corazón el tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Y que en ese encuentro declares también tú que es el Salvador del mundo. En el 1 de Juan, capítulo 4, versículo 14, la palabra del Señor nos habla, dice:
Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Así, también nosotros testificamos, porque el Señor en su amor, en su misericordia, nos rescató de aquella forma de vida que teníamos, viviendo en el pecado, en la maldad, en la malicia. El Señor tuvo misericordia de nosotros y nos rescató para darnos una vida nueva en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el Señor es nuestro Salvador, es nuestro perdonador. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nos es necesario confesar nuestras faltas delante del Señor Jesucristo. Él tiene toda autoridad, tiene toda potestad para perdonar nuestros pecados. Y tenemos la seguridad y la confianza que así es, porque hemos creído y hemos conocido que el Señor Jesucristo es el enviado de Dios para venir y morir por cada uno de nosotros. Como segunda referencia, la santificación, dice, como una parte integral de la experiencia de la salvación, es indispensable para ver a Dios y para vivir eternamente con Él. Tenemos que ser salvos y tenemos que ser santificados para ver a Dios. La palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces sí es necesario que cada uno de nosotros cada día nos estemos santificando y que reconozcamos al Señor Jesucristo que Él es el que nos santifica. Levíticos 19, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Desde qué tiempo el Señor está demandando un pueblo santo? Un pueblo santificado. Un pueblo que viva una vida recta delante de Dios. En el capítulo 20 de Levíticos, versículo 7, la palabra dice, santificaos pues y ser santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. ¿Damos gloria a Dios? Ahora somos parte de la familia de Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Porque dice la palabra santificaos pues y ser santos, porque yo, Jehová, vuestro, dice Jehová, soy santo. Dice, soy vuestro Dios. Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
Gracias le damos al Señor, que ya no solamente es en Roma, sino que en toda la tierra y en todo el mundo, porque se cumple la palabra cuando dijo el Señor que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que obre en toda la extensión de la tierra. Y es la forma en la cual el Señor Jesucristo obra en todo el mundo. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero fíjese, hermano, lo que nos está demandando el Señor. Puesto que tenemos tales promesas, las promesas que Dios tiene para con nosotros es que vivamos con Él por toda la eternidad. Para que veamos a Dios y vivamos con Dios y estemos con Dios y sirvamos a Dios en el reino de los cielos. Pero nos es necesario limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra nos vuelve a hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, la palabra del Señor dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santo, porque yo soy santo. ¿Damos gloria a Dios, hermanos? Quiero compartir la tercera referencia. Jesucristo es el bautizador con su Espíritu Santo y fuego. Dice la palabra, es una experiencia necesaria para el progreso de la vida divina en el creyente y para llenarle de poder. El Señor Jesucristo les habló a los apóstoles, a los discípulos, no salir de Jerusalén hasta que no sean investidos del Espíritu Santo. Recordamos, hermanos, que tuvimos una experiencia el día del Pentecostés, porque vimos la mano de Dios, vimos la presencia de Dios, vimos la gloria de su Espíritu con nosotros, su presencia estaba con nosotros. Dice la palabra del Señor en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Que es necesario, hermanos, el Espíritu Santo con nosotros. Así como fue necesario, hermanos, que fuéramos nosotros salvos, así como fue necesario que nosotros, hermanos, fuéramos santificados, así es necesario también, hermanos, que estemos llenos del poder del Espíritu Santo, para que podéis resistir las asechanzas del diablo.
Santiago 4:7 dice, someteos a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser investidos del Espíritu Santo en todo tiempo y en todo momento. Hechos 1:5 dice la palabra, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este es Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere tratar en tu vida y en tu corazón. Es necesario que todos nosotros, los que hemos creído y los que hemos conocido al Señor Jesucristo, obtengamos la salvación de nuestras almas. Vivamos una vida santificada y vivamos una vida llena del poder del Espíritu Santo. Es necesario en la vida espiritual. En esta tarde, en esta noche, quiero invitarte que te unas conmigo en una oración especial, pidiéndole al Señor Jesucristo que obre en nuestros corazones, que se manifieste en nuestras vidas, que nos dé la oportunidad de que le conozcamos, que le demos la oportunidad que confiemos, que creamos en Él, que nos dé la oportunidad de que un día estemos en el reino de los cielos juntamente con Él. Quiero invitarte desde tu casa que te encuentras de una forma muy especial. Oremos al Señor para que nos ayude a perfeccionar nuestra vida. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Quiere decir que nos es necesario estos 3 pasos para que vivamos en la presencia de Dios. Vamos a orar. Y en esta oración de gracias, quiero también invitarte que oremos por los enfermos, que oremos también por las necesidades. Dios conoce a cada uno de nuestros hermanos que se han anunciado por el WhatsApp. El Señor conoce y Él sabe cuánta necesidad hay en la iglesia cristiana. Vamos a orar. Amoroso y eterno Jehová, una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en la presencia de tu Espíritu Santo, te pedimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, e inclines tu oído a nuestra súplica y a nuestro ruego. Primeramente te damos gracias, Señor, por la palabra que hablaste a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por lo que tú, Señor, te has manifestado en cada uno de nosotros, en nuestros hogares y en nuestras familias. Creemos en ti, confiamos en ti y nos has dado la oportunidad de que te conozcamos cada día más. Y seguimos buscando de ti, Señor, para conocerte más y más. Y en esta tarde, en esta noche, yo te pido, por favor, Señor, que obres en nuestras familias, que obres en nuestros hogares, que obres en nuestros matrimonios,
que obres todavía en el corazón de tu iglesia, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En este momento, en esta hora, te pedimos también por todos aquellos que se encuentran enfermos en los hospitales, por todos aquellos que se encuentran enfermos en sus hogares. Ten misericordia de ellos. Tú los conoces, tú conoces su sufrimiento, tú conoces su pesar. Y en este momento, en esta hora, Señor, están en tus manos. Obra en el corazón de cada uno de ellos, porque en este momento están en tus manos preciosas. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Te pedimos por las necesidades que hay en tu pueblo, por las necesidades que hay en la iglesia. Seas propicio, Señor, a cada una de ellas. Estamos confiando y estamos creyendo, Señor, en ti. Gracias por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. Estamos en tu voluntad, Señor Jesucristo. Gracias por todo y por cada una de las cosas que tú has hecho. Gracias, bendito Dios. La gloria, la honra es para ti, Señor Jesucristo. Y así como el salmista, también nosotros decimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en sus hogares, en sus trabajos y en sus vidas. La paz de Dios, hermanos.